Hola, bienvenidos a todos a una emisión más de nuestro programa Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. El día de hoy contamos con la participación del maestro Roberto Pulido Ochoa. Él es actualmente docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y con una larga trayectoria en el campo de la educación. Inicialmente él es maestro de educación física, posteriormente profesor de historia, trabajó en la Nacional de Maestros y posteriormente, en la última etapa, en la Universidad Pedagógica Nacional. Pues hablaremos con él. Bienvenido, Roberto, a nuestro programa. Y bueno, pues iniciaremos precisamente como platicando este primer momento de tu vida, que es cuando decides ser maestro. Hacías referencia en alguna de las charlas que tuvimos que tu papá también era maestro de educación física allá por los años 20 en el siglo pasado. Entonces, no sé si pudieras comentar sobre el origen de por qué terminaste esta profesión, por qué la tomaste como tu vida misma. Bueno, sí, ese antecedente es importante porque en mi casa, como en muchas casas se hacen reunión después de la comida, mi padre nos platicaba de su experiencia como maestro rural. Él como maestro fue primero maestro de primaria y después le gustó estudiar educación física y trabajó pocos años como maestro de primaria y después, al terminar la educación física por el 1929-28, se lanza a las misiones culturales. Entonces él como maestro misionero, esta idea que Vasconcelos lanza y como una idea importante después de la Revolución, tratar de transformar el país a través de la vía de la educación. Entonces él vive muchos años, cerca de 20 años como maestro de las misiones culturales, y él nos platicaba de cuando estuvo en Chihuahua y qué hacía con los conscriptos, pues era un trabajo no solo en la escuela, sino en la comunidad, era un trabajo fuerte. Y en algunos otros pueblos, como en Tlaxiaco, en Oaxaca, ayudar a levantar los mercados, que no vendieran las personas en el piso, ayudarles a poner unas mesas, ¿no? A que esos no durmieran en camas o en petates, sino que con un tipo de material, o cotes o carrizos, pudieran elevar. O sea, había una idea de progreso, ¿no? Una concepción de progreso, de mejora para la población. Y entonces, pues las actividades deportivas que se organizaban en las comunidades. Es decir, la plática que recibíamos era un mensaje de qué ser maestro, el maestro qué tiene que hacer frente a la sociedad, frente a los otros, ¿no? Y en esa idea de reflejarse a sí mismo. Y situaciones complejas como en los años 30, cuando se decreta la educación socialista, entonces a los maestros, por una fracción del clero, por una idea pues que no estaban de acuerdo con una educación más humanitaria, le cortaban la lengua y las orejas a los maestros, los mataban, los lanzaban. Entonces nos platicó dos anécdotas que me marcaron, ¿no? Una, que invitaron a un maestro a comer en un lugar y le dijeron que se acostara en una hamaca, que descansara después de la comida. Y entonces a un lado estaba pues un precipicio, ¿no? Entonces lo mecieron y le cortaron las cuerdas, ¿no? Y el lazo y lo asesinaron, ¿no? A él le tocó una situación muy fuerte, porque iba de un pueblo a otro y le dijo a unos arrieros que llevaban burros y le dijeron que si les pidió permiso para que lo llevaran al otro pueblo, montarse en algún mula, algún burro. Y el arriero les dijo, sí, súbase. No sabía que era maestro, pues él era muy moreno, pues pinta de campesino, y con su sombrero, y pues era un maestro rural. Y se subió en uno de los burros, iba por ahí atrás, y de pronto llegó una cuadrilla como de 30
personas con rifle, ¿no? Que andaban, de los cristeros que andaban buscando a los maestros. Y le dijeron al que iba hasta adelante, ¿no han visto por ahí algún maestro? Y el señor dijo, no hemos visto a nadie, ¿no? Si lo encuentran, nos avisan. Y se fueron, ¿no? Dice, fue lo más cerca que tuve de la muerte, ¿no? Y bueno, así eran muchas pláticas. Yo tendría 6, 8 años, 10 años. Y después mis hermanos entraron a la Escuela de Educación Física y pues seguí. Más que tener claro que quisiera ser maestro de Educación Física, pues al momento de entrar y al momento de desarrollar la carrera y sobre todo llegar a la práctica, fui construyendo esta idea, esta identidad de ser maestro. Sí, año 1974, Escuela Superior de Educación Física, así es. Era Escuela Nacional de Educación Física. Y es, digamos, el año en que egresas, empiezas a laborar en diferentes escuelas del Distrito Federal. Sí. En el 74 egreso de la escuela y me mandan a una secundaria, a la 228, en Rojo Gómez. Y ahí, bueno, ya traíamos un espíritu de democratizar. Me tocó vivir 68 en la escuela secundaria 16 en Tlatelolco. Entonces fue muy fuerte también una de formación, ¿no? Formarme en la lucha estudiantil, aunque tenía 14, 15 años, fue interesante el proceso de vivir una gran efervescencia de cambio estudiantil, ¿no? Usábamos uniforme casi militar, entrábamos y salíamos marchando, o sea, había toda una concepción militarista en el 68, no podíamos tener el pelo largo, aunque los Beatles ya se dejaban un poquito crecer el pelo, ya era una locura, ¿no? El enfrentamiento con nuestros padres por cambio de generación fue interesante también, ¿no? Entonces, esta historia de vivir el 68, ya para la Escuela de Educación Física, publiqué mi primera revista, que se llamaba El Comején, en donde denunciábamos corrupciones de las autoridades, mal manejo presupuestal y espacio, porque había lo que se llamaba la sociedad de alumnos, y ese eran unos cuantos, 5 o 6, que controlaban a la escuela y que se vivía en todas las escuelas. A partir de 68 vienen los consejos estudiantiles, que era una concepción más amplia, ¿no? Donde participaban 2 o 3 de cada salón, de cada grupo, y se formaba un consejo, y eso permitía la participación masiva de democracia. Así que al salir, llegó una secundaria en donde esa concepción autoritaria de que los alumnos están muy controlados, tenía yo doble hora para trabajar educación física en ese momento. No solamente eran 1 hora a la semana, sino tenía 2 horas. Y entonces en 1 hora trabajaba el pequeño libro rojo de la escuela, en donde los jóvenes aprendían muchas cosas de democracia, de asambleas, de cómo hacer cosas, ¿no? ¿Cómo lograbas combinar la actividad de la educación física con la lectura, por ejemplo, de este tipo de materiales? Pues afortunadamente todos los jóvenes, o la mayoría, compraba el libro, lo dejé de lectura. En 1 hora daba educación física tradicional en el patio y la otra hora la daba en el salón. Y digamos que el martes daba educación física, juegos deportivos, que antes era mucho más fuerte la parte deportivista, y en la otra hora del jueves llevaban su clase de teoría, digamos, de educación física. Y ahí logramos organizar el consejo estudiantil de esa secundaria, lo cual fue interesantísimo, porque el director, que era Pablo Leonorta, que nunca supe que era ese director, que después fue mi director en la normal, en la Nacional de Maestros, me admiraba mucho, porque la clase de educación física que yo daba era muy, digamos que espectacular, en términos de que ponía yo actividades como los militares, unas actividades que se hacen marchando con música, y eso a los papás y a los maestros les gustaba esa manera, no tanto de disciplina, sino creativa, de cómo los jóvenes participaban. Entonces no tenía problema de que yo organizara
además de que me vinculaba con los maestros de otras áreas, de ciencias sociales y de naturales, y hacía yo equipo tratando de generar una actividad académica política, porque atrás de eso yo era militante de la organización comunista CAGEME. En esos años y del PRI era terrible, o sea, si te descubrían, pues te encarcelaban o te mataban, ¿no? Entonces uno vivía en la clandestinidad, no podías expresar tus ideas de democracia, lo cual ahora puede ser que hemos ganado durante estos años, de hablar y decir la importancia de la participación social, ¿no? Entonces, esos primeros años trabajando en la secundaria te permitió contrastar un poco las enseñanzas, las lecciones de tu propia familia, de tu padre, y por otro lado la experiencia del 68. El reto era como encontrar otro tipo de espacios, de formas de trabajo que fueran más allá de lo que estaba establecido por la sociedad, por la escuela, y que se consideraba como una perspectiva de educación tradicional. ¿Estuviste trabajando en esta secundaria cuánto tiempo? 1 año. ¿Y después? Después medio año en la secundaria 16 y logré mi cambio para entrar a la Nacional de Maestros. Sí, 1976. Cierto. Entras a la Escuela Nacional de Maestros. Sí. ¿Y qué es lo que te encontraste en la Nacional en aquellos años? Pues encontré, primero yo iba no solo a ser maestro de educación física, sino quería tener el equipo de básquetbol porque mi pasión había sido el jugar básquetbol. Y ya estaba jugando en Liga Mayor, o sea, tenía un buen desarrollo deportista. Y entonces, pero como maestro, yo quería, ya había tenido experiencia como entrenador desde antes de entrar a la carrera. Me gustaba, hacía mis equipos sin cobrar. Y llegué, solicité, había una crisis en la Nacional de Maestros, en la parte del Departamento de Educación Física. El maestro coordinador había renunciado, le habían quitado el puesto porque denunció que había unas bardas. Los que saben, recordarán la de la Nacional de Maestros, había unas bardas inmensas que se hacían unos frontones y de piedra, y ahí se hacían los grandes bailes, los test danzantes. Había una tradición en la Nacional de Maestros de todos los años. Y esa barda, al entrar el metro, las fueron quitando, y toda esa piedra la llevaron a casa del director, Napoleón Villanueva, recuerdo su nombre. Y este maestro, Bruno Sánchez Díaz, denunció que eso, pues que no estaba correcto, y lo quitaron como jefe del Departamento de Educación Física. Que a la vez este maestro Bruno era el entrenador de la selección varonil, de la normal. Entonces, cuando él renuncia, solicitan un maestro de educación física a la dirección general, y a mí tengo esa suerte de que me contratan, digamos, me comisionan. Pero encuentro que 60 maestros de educación física están del lado del coordinador, el maestro Pablo Jasso, y 2 o 3 maestros disidentes están en contra del reparto de plazas, de canojías, de faltas, de un problema de ahí de corrupción. Pues entró como anillo al dedo, o sea, demuestro que se puede tener o mantener ese nivel que tenía la normal de básquetbol, y también empiezo a organizar un cambio en ese departamento, y lo cual también me vinculaba con muchos estudiantes y maestros de la normal. Pero mi tarea principal como formador, era hacer un mejor papel. Y nos tardamos 8 años en cambiar ese departamento y democratizarlo, ¿no? Repartir las horas a quien sí se la merecía, que las cargas de trabajo fueran adecuadas. Es decir, en una cuestión micro, como es el departamento, que no era tan micro porque había pues alrededor de 3,000 estudiantes, 3 campos de fútbol, alberca, 2 gimnasios, o sea, era 60 maestros de educación física, 10 secretarias, o sea, era micro, pero era en los años más grandes o el espacio que la normal ha tenido de mayor estudiante. En la época de Echeverría es el espacio el momento en que se le da mucho apoyo al normalismo. Entonces, a la par había no se aceptaba, había
es un fenómeno que ahora se está viviendo otra vez de estudiantes, exceso de una gran cantidad de estudiantes solicitando ingreso a la nacional y se quedaban fuera alrededor de 5 o 7 mil estudiantes. Entonces, de ahí, pues, la importancia de abrir el espacio, y los grupos eran de 60 maestros, ¿no? Recuerdo cuando tú estudiabas ahí. Pero fue mucho después. ¿Pero cuántos eran? Como 45, como 40. Mil estudiantes, eran 40 grupos. Sí, pero bueno, regresamos un poquito, porque bueno, en mi caso yo estuve en el 83 y me llama la atención porque bueno, precisamente comentas que estuviste como profesor de educación física, inicias en 1976. En ese año también estudias para profesor de historia en la Escuela Normal Superior de México entre 76 y 80. Me detengo un poquito y hago esta mención porque es una época muy significativa. La Normal Superior vive una efervescencia política muy significativa, que incluso es uno de los elementos esenciales de la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, no sé si nos pudieras comentar ese tránsito entre el 76 y 80 como estudiante de la Escuela Normal Superior de México. Sí, dentro de la Normal Superior, yo estudiaba en la Escuela de Antropología e Historia, y me cambio porque esto es importante en el proceso de formación para mí, porque mi padre había tardado alrededor de 30 años para tener lo que se llama tiempo completo. Siempre lo vi trabajar se iba a las 6 de la mañana, regresaba muy noche, teniendo varias escuelas, y en esas, me imagino que particulares, pues para dar sustento, ¿no?, a la familia. Entonces, al saber yo que es posible terminar la normal superior y que egresando nos daban 20 horas, pues no lo dudé y dejé un buen nivel de formación académica, que era en la ENA, por un nivel no tan bueno, porque en la normal superior lo que se imponía como perspectiva teórica era pues una educación muy funcional, muy memorística de la historia, en fin, ¿no? Pero bueno, aguanté, y a la par, en mi vida política, y como miembro de esta organización, mi trabajo era organizar a los maestros. Y en ese periodo, y como comentaba antes, los que eran rechazados de la Nacional de Maestros, en un primer momento, por el 78, formamos una normal popular, Rubén Jaramillo. O sea, esa normal, con los egresados, con los que estaban rechazados, los empezamos a organizar. El primer día que fueron rechazados, los llamamos a reunirnos. Recuerdo, y es digno de expresar, Ramiro Reyes estaba ahí, que en paz descanse, un excelente dirigente académico, pues de primer nivel, ¿no? Se acercó y le dijimos que les dijera a los rechazados algunas palabras, ¿no?, los cuales explicó pedagógicamente y la importancia de ser maestro, en fin. De ahí va creciendo y logramos formar una normal popular que duró muchos años hasta tener su propio edificio. También, como impulso de esta creación de la normal, estaba el Frente Magisterial Independiente, conocido como FEMIN. Era un frente donde todos los grupos, o muchos grupos políticos o personas, trabajábamos en ese frente. Y de ahí publicábamos el Educador Socialista, que era de mimeógrafo, que era de papel revolución, ¿no?, y que intentábamos influir en el cambio. ¿Por qué? Porque para ese momento, Jongitud Barrios, el dirigente vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues tenía todo el control de los maestros. No podía uno hacer ninguna propuesta pedagógica, uno no podía entrar a las escuelas, uno como maestro en las escuelas, si uno proponía, era pues señalado
como disidente, como que querer subvertir el currículum, de darle la palabra a los niños, de que los niños escribieran, que se pararan y hablaran y expresaran su opinión. Eso era contrario. Si el maestro no tenía a los niños callados y sentados, los niños calladitos y sentaditos, como decían, entonces era un mal maestro. No tiene control de grupo, decían, ¿no? No controla la disciplina. O sea, cosas elementales que el sindicato tenía un control férreo sobre cada uno de los maestros. De ahí la importancia de ir formando otros grupos de maestros que estábamos interesados en no solamente en un cambio de país, sino en un cambio cotidiano de la vida en las aulas. Y me toca participar en este grupo, y después de que esa organización se destruyó, la comunista KGM, vivo algunos años independiente, nos llamábamos los independientes de los independientes, junto con Juan Manuel Rendón, con otros maestros que trabajaban dentro del FEMIN, del Frente Magisterial Independiente, y después me vinculo a la organización, ahí se me fue Sí, estamos a la hablando Línea de Masas, Ajá. a la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas, que era un trabajo más político, de organización de masas, y que los dirigentes estaban muy vinculados con Tierra y Libertad, con el CDP de Durango, en fin, eran organizaciones de masas, y dentro del magisterio pues había dirigentes importantes, como Luis Hernández, que hoy escribe en La Jornada, o Martín del Campo, que había estado también en la clandestinidad, Gisela Salinas, Telvina Sandoval. O sea, era un grupo de maestros que nos juntamos, nos reunimos dentro de esta organización para construir una organización mucho más grande. Y nos toca participar en la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fueron muchísimos meses, años, porque en julio y agosto había, en la época, año, julio y agosto? de todos esos años de formación. ¿Cuándo eran los cursos de verano exacto. que se desarrollaban en la Escuela Normal Superior? Exacto. Entonces se concentraban maestros de toda la República. Todo el país, exacto. Y entonces había como posibilidades de interactuar, de compartir, exacto, de difundir, sí, mucha de la información de carácter, exacto, político o educativo. Entonces formamos parte de construir la CENTE, pero a la par nosotros teníamos la idea de construir una alternativa pedagógica, educativa. Y entonces dentro de la Normal Superior lanzamos las quincenas académicas, y después ya como CENTE, como la coordinadora, un congreso de educación alternativa. Se hace muy poco, uno en Chiapas, otro en Morelos, otro en el DF, y la coordinadora no tiene claro el papel pedagógico alternativo. Y ahora lo podemos decir porque a la par de este movimiento en México, en Colombia, por ejemplo, se genera un movimiento político, sindical, académico paralelo. Pero ellos desde ese momento le ponen mucho énfasis a lo pedagógico, y se genera un movimiento pedagógico colombiano interesantísimo, lo cual a nosotros nos nutrió mucho años después, pero sin saberlos y sin conocerlos, nosotros queríamos que la coordinadora tuviera un papel fundamental en lo pedagógico, lo cual poco se ha logrado. Comentábamos entonces que la Escuela Normal Superior de México se convirtió en el centro donde confluían maestros de toda la República Mexicana, y que fue una etapa sumamente interesante del movimiento magisterial. Entre los hechos significativos que recuerdo es la muerte de Misael. Se le veló precisamente en las instalaciones de la Normal Superior, y después vino el cierre de las instalaciones que están en la calle de Fresno. ¿Nos podrías comentar sobre este momento, estos momentos? Del 76 al 80, en donde yo estudio, y que miles de maestros llegan a la Normal Superior, no solo en cursos normales, sino en época del verano, pues llegaban y al llegar
todos se hacían discusiones por la representación estudiantil y magisterial. Y entonces había muchas concepciones del mundo y de la transformación y de la revolución que en ese momento nos planteábamos. Entonces había de corte maoísta, de corte trotskista, estalinistas, priistas, ¿no? O sea, había una gran diversidad de concepciones sobre para dónde la escuela. Y internamente se planteaba que la normal superior tuviera licenciatura, maestría y doctorado, o sea, que tuviera un desarrollo mayor, lo cual fue derrotada esa concepción por parte del Estado. A la par, con todos los maestros que veníamos o que llegaban de todo el país, se empieza a gestar la idea de formar un frente, una coordinadora que después se llamó, para oponerse al verticalismo y autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? El CENTE, que es era y es un brazo político del PRI, ¿no? De control, de manipulación hacia los maestros. Había toda y sigue habiendo una construcción vertical de directores, supervisores, y todos ellos responden a la política que el Estado quiere, o que el PRI ha querido, y en ese momento quería imponer. Entonces, se hacen discusiones por muchos años, y siempre se discutía sobre lo que no estábamos de acuerdo, hasta que logramos coincidir en cosas y unirnos sobre puntos fundamentales. Uno era democratizar el sindicato, ¿no? Como punto central. Y de ahí cada contingente, cada estado, cada agrupación podría desarrollar sus propias formas. De ahí que los compañeros de Oaxaca, cuando venían a las marchas, las primeras marchas, no había consignas, no se gritaba consignas, eran marchas prácticamente silenciosas. Algunos que nos íbamos a la cola de la marcha, de apoyo, de solidaridad, como la 9ª o la 10ª, que son maestros de primaria y secundaria, pues nos callaban, decían, no, o sea, nuestra consigna es que no venimos a provocar ni a gritar. Entonces era respetar a cada uno de los contingentes y en algún momento Oaxaca decide entrar a la coordinadora, porque en un momento no querían, era satanizada la coordinadora. Entonces esta fue creciendo, fue consolidándose, pues de que los primeros años, en los 70, yo recuerdo en el 76, que empezamos a salir a marchar de la normal superior al Zócalo, pues éramos 200, 300 maestros. Y el auge de la coordinadora, pues llegamos a estar más de 500,000, ¿no? Tomando el Zócalo, impresionante la cantidad de demandas, consignas, y que se logró que Jongitud se fuera, ¿no? Y que llegara el Bester. Pues no fue tan bueno el cambio, pero pues en la práctica, en lo cotidiano, sí logramos transformar las escuelas, entrar a las escuelas, maestros lograran ser directores de la primaria, lanzaran ideas pedagógicas nuevas, ¿no? Movimientos pedagógicos que se fueron gestando durante esos años, lograron tener espacios interesantes. O sea, la lucha por transformar el sindicato a la par, como decía, ha sido una lucha por mejorar las condiciones de la educación en México. Muy bien. Dentro de este periodo pues está una serie de publicaciones que se utilizaban para difundir, y es como surge El Disidente, que ni come niños ni mata gente, tenía en el cintillo el periódico. Se empieza a publicar allá por finales de los 70s y se mantiene hasta 1985 aproximadamente. Es una edición que precisamente tenía como finalidad difundir con los profesores algunas de las ideas de la disidencia magisterial. La revista El Disidente es un reflejo de transición, creo. Hoy puedo hacer un análisis. ¿Por qué? Porque veníamos de la clandestinidad. En la clandestinidad uno tenía prohibido prácticamente bailar, tomar vino. O sea, éramos como religiosos, vivíamos una vida
dedicada a la lucha política y transformar el país. Cuando nos alejamos de esa concepción religiosa, militante, estalinista, digamos, de momentos dados de mucha crítica, autocrítica, aunque estábamos cerca de Lucio Cabañas, estábamos cerca de movimientos armados como la Liga 23 de septiembre, nuestra organización planteaba la organización de masas, no era tanto la confrontación armada. Y entonces, poco a poco, fuimos alejándonos al desaparecer estas organizaciones políticas clandestinas y salir a la luz. Entonces, pues nos dimos a la tarea de vivir, de bailar, de hacer cosas cotidianas. Y la revista, por eso algunos nos criticaban porque el disidente que ni come niños ni mata gente, era un juego de palabras, era juegos de decir que en ese espacio se podía escribir muchas cosas. De hecho, había muchísimos maestros, porque llegamos a publicar 3,000 ejemplares casi cada mes, 2, 3 meses, nos compraban la revista por la poesía, porque en la parte de atrás había unos maestros que escribían y tenían una formación sobre la poesía impresionante, mundial. Entonces, había maestros que decían, yo solamente se los compro no por el rollo político, sino tienen unos poemas que no encuentro en ningún lugar, ¿no? O teníamos una sección de narrativa que para ese entonces no había toda una concepción sobre la narrativa como la importancia de darle la palabra al otro, ¿no? Entonces eran historias de maestras. De la maestra Rosita. De la maestra Rosita, ¿no? Entonces a lo largo de la revista se escribían las historias de estas maestras, ¿no? Y venía la parte sindical y la parte económica, nuestros bajos salarios, porque una demanda fuerte de la coordinadora era el aumento salarial, porque los maestros, como ahora, ganaban una miseria, ¿no? Y entonces había todo este juego en la revista, ¿no? Que pues no era, si lo contrastamos con otras, como El Educador Socialista, que seguía publicándose, era pues discusiones sobre la banda de los cuatro de Mao, o sea, unos análisis demasiado pesado para que los maestros en la vida cotidiana lo pudieran asimilar o leer. Además el formato, nosotros fuimos transitando de un formato muy sencillo a un formato pues tipo tabloide, ¿no? que era muy fácil de leerse, secciones cortas, mensajes muy bien dirigidos. Es decir, y además la gente que nos ayudaba o que era miembro de esta célula maestros, que era, por ejemplo, Carlos Anaya, que hoy es director de Limusa, Noriega Editores, Arturo Cano, que ha escrito en el Reforma, que es periodista y hace muchos años, que ha sacado un libro que se ha vendido muy bien. ¿El de Doña Perpetua? El de Doña Perpetua, ¿no? O sea, era un chavo con mucha inquietud y mucha formación, ¿no? Pues Martín del Campo, que ha estado como dirigente del PRD y luego de Morena. Sí, la revista fue un espacio para experimentar otra manera de llegar a la lectura a los maestros. Voy a hacer un brinco prácticamente de esta época a la época de la Universidad Pedagógica Nacional. 1990 aproximadamente es cuando tú ingresas aquí a la universidad, en la UPN Ajusco, y en 1991 impulsas con otros académicos un proyecto de investigación, la lengua escrita, la alfabetización y el fomento de la lectura en educación básica. Este proyecto de investigación prácticamente se mantiene hasta a nuestros días, ya ha generado una gran cantidad de materiales, eventos, cursos, diplomados, especializaciones, etc. Entonces me parece interesante porque todo este antecedente que nos has relatado de tu paso por el magisterio, de tu conocimiento de la vida sindical, política de los docentes, sirvió mucho para ir formulando este proyecto de investigación de carácter educativo. ¿Nos puedes comentar cuál es la idea del PILEC? Claro, empezamos a experimentar en Oaxaca en el año 85. Este grupo donde estaba
Xóchitl Moreno también, que fue de las primeras que entra a la Universidad Pedagógica Nacional. Xóchitl Moreno y otras compañeras formamos un grupo que llamábamos Recuperar la Materia de Trabajo. Entonces probamos materiales teóricos para que los maestros reflexionaran sobre su práctica y propusieran desde ellos alternativas pedagógicas. Entonces hicimos un primer taller en Tlacolula, en Oaxaca, con 500 maestros, lo cual fue interesante porque los maestros, era innovador, nunca había habido un curso de esa magnitud, alternativo, generado no desde la parte oficial, sino desde los maestros con maestros. Porque todos, cuando fuimos a Oaxaca, pues unos trabajaban en la pedagógica, otros en la normal superior, otros en la nacional de maestros, trabajábamos, en fin, y éramos este grupo que publicábamos El Disidente y a la par ya estábamos con esa intención de que el maestro recuperara su materia de trabajo. Y de ahí, al llegar el 88, vienen las elecciones, cuando el fraude electoral con Cárdenas, ¿no? Que Salinas llega al poder. Entonces, esta organización de izquierda revolucionaria, Línea de Masas, se incluye al PRD, otros se van al PT y muchos, otros como nosotros, nos quedamos ya sin militancia partidaria y nos lanzamos a hacer en serio una propuesta pedagógica. Por eso es que entramos, Xóchitl Moreno y Carlos Ramírez ya estaban en la Universidad Pedagógica y se da la coyuntura de poder venir a trabajar a la universidad y empezamos a formar este grupo. El primer proyecto que lanzamos se llamaba Práctica Docente y Marginación. Inclusive Bartlett, que era secretario de Educación Pública, vino a inaugurarlo, o sea, había mucha posibilidad de ese proyecto, que duró pocos años, del 89 al 90, 91, 92, o estas compañeras que tenían una concepción pues diferente a la de nosotros, que veníamos más sobre el trabajo hacia los maestros, como Tere Yuren, que era más filósofa, pues le dan otro giro y nosotros no nos pareció que era adecuado y nos escindimos, digamos, cada quien se va con sus proyectos. Xóchitl y yo, que veníamos de la misma organización política, y Carlos Ramírez y otros, formamos el proyecto de investigación, la lengua escrita, la alfabetización y el fomento de la lectura. ¿Por qué? Porque queríamos entrar a las escuelas a hacer propuestas y la lectura era un contenido fundamental. Y entonces nos preparamos para construir este proyecto y se empieza a desarrollar. Vamos a Iztapalapa con otros compañeros que habían estado en esta organización política, nos abren el espacio y vamos a un lugar donde nos daban la posibilidad de dar un taller cada 15 días. Un maestro de Iztapalapa, pero del otro lado, de Cabeza de Juárez, que era supervisor, el maestro Peñuelas, va y nos busca y nos dice, oigan, ¿por qué no dan el taller también en mi zona? Pero no un día a la quincena. Si ustedes me dicen toda una semana, toda la semana, lo que ustedes quieran. Era difícil esa propuesta, pero el maestro, que era un maestro excelente, ¿no? Desafortunadamente, intentando salvar a uno de los niños en un viaje a Teotihuacán, pues se lanzó al niño que se vino abajo de la pirámide del Sol, lo salva al niño, pero él muere, ¿no? O sea, traigo cuento esto porque era un maestro que nos fue a buscar y dimos un año el taller que se convirtió en diplomado, porque los maestros al entrar, al ver la propuesta, dijeron, oigan, no, una semana y 20 horas no es suficiente, lo hicimos a 40 horas, dijeron, no, haga un seguimiento, queremos más. Y eso nos dio mucho gusto y armamos un diplomado, lo cual cada semana íbamos a las escuelas, los maestros desarrollaban la propuesta junto con sus niños y al llegar al seminario nos expresaban sus preocupaciones, sus avances, lo sorprendente que era que los niños en autonomía eligieran libros, leyeran en voz alta, compartieran con sus compañeros, escribieran cuento, escribieran poesía,
O sea, se desplegó el proyecto de una manera impresionante para nosotros y para los maestros, lo cual empezó pues, a crecer el proyecto, ¿no? Después esto fue como base para la generación del diplomado Fomento de la Lectura y Producción de Textos para la Educación Básica, en 1996 cuando lo tienen registrado, pero también esa época en este diplomado lo imparten en diferentes lugares, Iztapalapa especialmente y en Oaxaca. Sí, 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 exacto. Ajá. En Iztapalapa, como decía, pues después de la demanda de los maestros de que no fuera un curso de 20 horas solamente, construimos el diplomado. Y en Oaxaca estábamos desarrollando un proyecto de diplomado para formadores de docentes por parte de la universidad. A mí me tocaba desarrollar ese diplomado, no de nosotros, sino un diplomado que el Banco Mundial estaba financiando para los formadores de docentes de los estados más pobres del país, que era Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Guerrero. A mí me tocaba Chiapas. Y entonces viene el levantamiento zapatista en el 94, en lo cual se suspenden todas las actividades, y Oaxaca nadie quería ir a dar ese diplomado porque pues, muy aguerridos los maestros, criticaban todo. En fin, algunos compañeros que fueron, llegaron y los criticaron y una hora estuvieron y se regresaron. Dijeron, no tenemos por qué pelearnos con estos maestros de las normales y del UPN. Entonces, pues nosotros teníamos un financiamiento de CONACYT, en ese entonces habíamos ganado un financiamiento de CONACYT para trabajar con maestros. Nos vamos a Oaxaca a dar ese taller del Banco Mundial y los convencemos de que el trabajo que se hace, aparte de ese diplomado, pues les podría interesar. Y es que entonces así el CEDES 22, el Centro de Estudio y Desarrollo Educativo de la sección 22, que se estaba generando, el maestro Adán Aquino y el maestro Bulmaro nos invitan. Y entonces ahí en el CEDES damos el primer diplomado de fomento a la lectura, pero es en el 94-95. Y en Oaxaca, aquí en México ya estaba desarrollándose también en 94. Fue a la par que se fue desarrollando esta idea, ¿no? Se van generando como algunas de las ideas fundamentales de este proyecto, el hecho de reconocer los propios saberes del docente, pero también la capacidad de que los docentes escriban de su propia experiencia. Sí. Y muchos de esta experiencia que se genera en los años 90 se registra en un libro especialmente, el de La letra con gusto entra. Por cierto, aquí tenemos la edición que la Universidad Pedagógica Nacional nos pudo editar en aquel entonces, y lo que llama la atención del libro son la cantidad de relatos que están presentes, relatos de los propios maestros, sí, de Oaxaca, de Iztapalapa en especial, de Guanajuato también hay algunos documentos, y me llama la atención porque creo que destaca mucho el trabajo que vienen impulsando, que los propios maestros sean los autores de los textos y que difundan esta experiencia. ¿Podrías comentar sobre esta idea de que los maestros sean los autores de los textos? Sí, eso, como decía, pues nace o se construye desde una idea en donde el maestro tiene un saber pedagógico, tiene un saber no igual que el médico o igual que el abogado, y que ese saber ha sido poco explorado, ¿no? Entonces sabíamos que el maestro podría o debería narrar lo que ocurría en sus aulas. Ya había otras experiencias mundiales, pero en México no las conocíamos, ¿no? De ahí que la maestra Rosita en El Disidente fuera como un principio de recuperar la palabra del maestro, ¿no? La palabra de los otros, cómo el otro tiene un saber y que eso permite la transformación de las escuelas, ¿no? En la formación y la autoformación. Entonces, al ir trabajando el fomento a la lectura, que era una propuesta muy transgresora, que los niños se pararan, opinaran, hicieran equipo y que leyeran literatura infantil. La literatura no era un género,
que hubiera nacido en la escuela. La literatura es un género que siempre ha sido fuera de la escuela, y entonces meter este género a la escuela, pues sí, claro que transgredía, porque encontraban textos y poesía, pues a veces no fácil de leer, y entonces los niños se entusiasmaban con los contenidos, con la escuela, y eso entusiasmó a los maestros. De ahí que le decíamos a los maestros, pues entonces escriban lo que nos estás platicando. Entonces llegó un momento en que no les permitíamos a los maestros que nos platicaran, sino que nos leyeran en el seminario, en el encuentro. Y eso obligó a cada maestro que llegaba cada 8 días o cada 15 días o cada mes a leer sus experiencias, sus textos. Y entonces fuimos incluyendo ahí pues lo que hacían, evidencias, ¿no? de los niños, sus cuadernos. Desarrollamos la importancia del diario del maestro, donde fuera plasmando su idea. Y ya a lo largo de estos años, ahora en una revista colombiana hemos podido publicar un artículo extenso sobre estos 20 años. Le hemos titulado La lectura y la formación de maestros, 20 años no es nada, ¿no? Y ha sido interesante porque hemos recuperado, ¿no? Y este libro, pues en este libro de La letra con gusto entra, contrario a La letra con sangre entra, ¿no? En esta parodia, en esta idea, este juego de esta metáfora, este juego de palabra, lo que estábamos diciendo, que la lectura y la escritura en México se da de una manera que no se había teorizado. O sea, textos con errores ortográficos, ¿no? O sea, textos que no sea una segunda reescritura, pero que estábamos mostrando cómo era la escuela y cómo los maestros miraban la escuela y cómo proponían cosas a partir de esos problemas. El primer tiraje fue de 3,000 y después Alfaguara tiró no sé cuántos ejemplares se publicaron, yo calculo que unos 5,000, y aún así nos siguen pidiendo ese libro, lo cual está agotado, pero que marca, ¿no?, la experiencia de investigación junto con los maestros, ¿no?, en una manera horizontal, y que ellos, igual que el investigador, puede escribir, proponer y publicar. Creo que con este texto de La letra con gusto entra, va tomando más fuerza la idea de buscar espacios para que los maestros se expresen. Y entonces, por un lado el libro, pero por otro lado una publicación que se ha mantenido durante 14 años, que es Entre Maestros. El primer número de Entre Maestros se publica en el año 2000, si no mal recuerdo, en el año 2000. Sí. Y uno de los objetivos de Entre Maestros también que sea un espacio para publicar estas experiencias que ustedes van encontrando en los talleres, en los diplomados que se imparten en Oaxaca y en el Distrito Federal y en otros lugares de la República, pero especialmente en Oaxaca y el Distrito Federal. ¿Cuál es la idea precisamente que tú impulsas con esta revista? Bueno, la idea central es que la situación educativa es tan compleja que se necesita un espacio donde esa complejidad pueda manifestarse. En un principio no se creía que pudiera estar un artículo de un doctor o un premio X, un teórico fundamental, con un maestro de un pueblo X, ¿no? Y nosotros decíamos, las dos pueden convivir en un espacio de una revista educativa que puede ayudar a otros a mirar y a reflexionar. No tanto práctica, teoría, sino el maestro con sus reflexiones teóricas de aquella comunidad, de aquel pueblo, porque ahí han publicado maestros de rancherías, pero maestros que han hecho cosas interesantes, que la han sistematizado, que la han escrito, y doctores o investigadores que a veces algunos no se han parado por una escuela, pero han logrado ser sensibles a lo que ocurre en esas escuelas. Entonces la revista, en las primeras fases, en el primer año, el 2000, el número 1, de hecho los primeros números fueron temáticos, se escribió solo sobre lectura, y ahí viene una combinación también, porque
elegimos dentro de las secciones una sección para reflexionar, ¿no? Y entonces, y desde el aula, o sea, unas secciones en donde había de los 20 artículos, 8 o 9 eran de maestros y otros eran para el consejo técnico o hojas de papel que vuelan, que son artículos del extranjero, internacionales. Pues sí estaba un poco más cargado hacia la práctica, hacia los maestros, ¿no? Y poco a poco la revista fue encontrando equilibrio, ¿no? Más diferentes artículos, hay cuento, hay poesía, es decir que la revista llegó a tener más de 1000 suscriptores, había un tiraje de 3000. Son 4 números al año, ¿no? Entonces había un gran impulso, y bueno, aunque ahora ya sé que es electrónica, pero los últimos tirajes eran de 500 ejemplares, ¿no? Porque no solamente está la idea, el trabajo del director y de los maestros que sí necesitan esos materiales, sino a lo que rodea muchas veces las autoridades que no tienen claro la importancia de que las publicaciones de la universidad no solo circulen aquí o se queden en las bodegas, sino que lleguen a los maestros. Y para eso hay que tener una buena forma de distribución. Así que la revista Entre Maestros es un espacio donde los maestros han escrito sus experiencias, sus reflexiones, sus preocupaciones, y tenemos un buen número ahí no sé qué número irá, pero más de 40 y tantos, lo cual no es fácil. Está en Latindex, una de las mejores revistas de América Latina y Portugal. O sea, de pasar de una experiencia como era el educador socialista, el disidente, donde lo hacíamos con mimeógrafo, a poder utilizar el espacio y los recursos de la universidad, ¿no? Para que lleguen a los maestros buenos materiales. En favor de los propios maestros. Exacto. Y es interesante porque como a partir de un proyecto que se planteó ya hace más de 20 años, se siguen generando reflexiones y producciones. Otro que también llama mucho la atención es esta edición de Rostros de la Lectura, Historias de Maestros, que a diferencia de La Letra con Gusto Entra, estaba más dirigida hacia la historia del maestro en términos de su, vamos a llamar, voy a repetir la palabra, su historia lectora, su trayectoria como lector, cómo se han hecho los maestros lectores. Porque también está la idea de que los maestros tienen ciertas deficiencias. En estos últimos años se ha hecho muy patente que el maestro pareciera como el culpable de muchos de los fracasos de la educación en México, y cuando uno observa este tipo de experiencias cambia la visión de esos maestros de carne y hueso. ¿Cuál es la idea de Rostros de la Lectura, Roberto? Sí, bueno, este libro es producto de 10 años de investigación. O sea, pudimos reunir cientos de historias de maestros. Lo cual fue difícil para la selección porque había maestros del norte, maestros del centro y maestros del sur del país, en donde logramos penetrar más a fondo sobre el papel del maestro, sus saberes, sus ideas, sus ilusiones, sus imaginarios como docentes, ¿no? Y de dónde venía esta historia de estos maestros. Entonces, a lo largo de 1 o 2 años, los maestros escribían y reescribían su texto. O sea, no son textos tampoco escritos en 2 o 3 días. Y encontramos cosas muy interesantes, ¿no? En esta idea que tú planteas de que el maestro ahora se le pone como culpable, responsable de la situación del país, ¿no? Y en materia educativa. Y los maestros, vimos que leían muchísimo, a lo mejor no literatura, aunque nuestro programa sí tenía todo un trabajo fuerte de literatura para maestros. Veíamos cómo el maestro, desde que entra a la dirección, ya está leyendo los oficios que le manda la supervisión, a la firma, llega al aula, todas las campañas de vacunación y de todo lo que tiene que estar leyendo, y por si fuera poco, cada uno de los cuadernos de los niños, ¿no?
Alguna vez una mamá criticaba a la maestra, le dijimos, vamos a hacer una práctica, señora. Usted va a ser la maestra 1 hora, ¿no? Entonces los niños se le formaron, los 30 niños se le formaron para que les calificara, ¿no? Porque decía la señora, es que usted no le califica a mi hijo, ¿no? Todos los días, una vez a la semana. Entonces se dio cuenta que calificar y leer la tarea y el trabajo no era fácil. Y entonces nos fuimos más atrás desde el maestro, que había leído en la normal, que había ido en la secundaria, en la primaria y en sus primeros años. Y que también observamos que lo que aprendía no estaba en la escuela. Lo que aprendió a leer y lo que le gustaba, lo encontró en revistas, en clandestinas, digamos, de los papás, en un baúl. Los encontró en conversaciones de adultos sobre algún libro que después fue a ver, de alguna enciclopedia, de las revistas, los pasquines, de los cómics, ¿no? Que algún señor Mushe en la costa alquilaba a los niños, ¿no? Entonces, es decir, dentro y fuera de la escuela se fue formando el maestro de una idea de qué era leer y qué era escribir. Y entonces logramos que estos textos pues se publicaran, y es un material exitoso porque de 1000 ejemplares, no sé, nos quedarán unos 5 o 6 libros, ¿no? Lo cual nos han platicado que alguna maestra les empezó a leer a sus niños las historias. Y entonces los niños todos los días, la maestra, ¿no nos va a seguir leyendo la historia de aquel maestro? Decían, no, porque vamos a tener que matemáticas, estamos muy atrasados. No, maestra, usted nos dijo que nos iba a seguir leyendo. Es decir, atrapa, ¿no? la historia, la narrativa del docente sobre su historia. Y también comentaron ahí gente o investigadores. En ese libro también participan pues Josette Holliver de Francia, Marta Cárdenas de Colombia, Judith Kalman del DIE, ¿no? Del Centro de Estudios Educativos del Politécnico, Daniel Suárez de Argentina. Es decir, hicimos un juego también de estos especialistas con las historias de los maestros, ¿no? Es eso, poner a jugar, poner en juego, como es la vida, ¿no? A la convivencia, y no separarlos, igual lo que pensamos entre los maestros y los niños. Estos saberes de los niños, cómo ayudarían o ayudan a una construcción mucho más creativa del currículo, ¿no? Fíjate que nos quedan ya prácticamente un par de minutos, entonces hay varias cosas todavía sobre la mesa. Una que quisiera destacar es tu participación en esta construcción de colectivos y redes de maestros. Una de ellas fue Tebes, que en cierta manera tuviste una participación importante y que sirvió como base para después impulsar las redes de animación a la lectura en Iztapalapa, la red metropolitana y la red lectura y escritura de Oaxaca, que pertenecen a esta red iberoamericana de red para la transformación de la escuela y la comunidad. Entonces, quisiera que en los últimos minutos nos comentaras precisamente esa experiencia y también, si es posible, quizá alusión, porque ahora la propuesta se ha, vamos a decir, especificado en términos de incorporar una forma metodológica muy concreta conocida como pedagogía por proyectos de Josette Holliver. Entonces, sí, claro, pudiéramos... Pues esta idea de formar colectivos, que viene igual desde los 80, logramos consolidarla en el 96 con el proyecto de transformación de la educación básica desde la escuela. Y había 36 colectivos en todo el país, y teníamos asesores españoles y mexicanos, Silvia Esmelques, por ejemplo, una de las asesoras externas, Elsie Rodwell, en fin, Rafael Porlán. Y estos colectivos tenían la intención de que el maestro hiciera investigación y que pudiera desplegar todos sus conocimientos en publicaciones, encuentros nacionales e internacionales, y lo cual se intentó y se lograron algunos avances. Lo cierto es que era muy institucionalizado. No logramos pasar de lo institucional a lo instituyente. O sea, fue muy difícil que tuviéramos claridad sobre lo instituyente, o sea, formas distintas que pudiéramos impactar a las escuelas y a la educación.
fue complejísimo eso, y lo instituyente fue, ahí está, ahí quedó, ¿no? Digamos que este elemento es básico para impulsar las redes. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado y bueno, queda pendiente este tema que esperemos abordar posteriormente. Quisiera, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, agradecer tu participación y esperamos también que las personas que nos acompañan en esta emisión puedan hacerlo en posteriores programas. Muchas gracias.